Listo. Ya. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar en el archivo ejercicios 2, fórmulas básicas. La clase anterior empezamos ya a ver lo que son las fórmulas. Empezamos con la fórmula de suma. Vamos a ir revisando algunas fórmulas de alguna manera que se llaman las fórmulas matemáticas porque estas nos van a permitir realizar diferentes operaciones. ¿Ok? Entonces, algo también que es muy común que vamos a utilizar es, por ejemplo, el tema del promedio. Estamos en la hojita que se llama notas, ¿sí? En nuestro archivo ejercicios 2 fórmulas básicas. Listo. Entonces, en esta hojita tenemos una pequeña tabla de diferentes notas que pueden ser, pues, notas eh, a manera puede ser alumnos o podrían ser incluso pues ingresos, o sea, todo lo que vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo de manera didáctica y si es que ustedes me permiten, pues con archivos que ustedes estén utilizando, lo podríamos llevar un poco más hacia la realidad y ver ejemplos prácticos o ver cómo lo pueden ustedes aplicar tal vez en sus trabajos, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Y yo también les voy a mostrar igual archivos en los que vamos a ver cómo es esto ya se puede aplicar en la vida práctica, ¿ok? Pero siempre pues es importante irlos entendiendo a través pues de ejercicios didácticos que nos permitan entender cómo funciona y después podemos ver en qué ocasiones las podemos aplicar, ¿ok? Entonces, eh, pueden ser aquí, tenemos varias notas, ¿sí? Podría ser en el ámbito educativo, pues para sacar un promedio de notas, o podría ser en el caso de, por ejemplo, promedio de distintas cosas, ¿no? Un promedio de ingreso de inventarios, promedio de ventas, promedio de compras, promedio de rechazo y diferentes cosas que nosotros podemos utilizar. Entonces, si recordamos la estructura con la que se manejan las fórmulas, entonces siempre vamos a poner primero el igual, después vamos a poner el nombre de la fórmula, ¿ok? Y vamos después de esto abrir un paréntesis y a continuación iban a ir los argumentos, ¿no es cierto? Y los argumentos veíamos que podían ser celdas, podían ser rangos, podían ser números, podían ser texto o podría ser otra fórmula, ¿no es cierto? Y si es que era otra fórmula, pues se iba a repetir el mismo, los mismos, las mismas opciones, ¿no es cierto? Si es otra fórmula, lo mismo. Vamos a poder agregar un nuevo argumento, que puede ser una celda, un rango, un número. Y por eso podemos seguir anidando diferentes fórmulas y seguir trabajando en fórmulas mucho más complejas. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fórmula se llama promedio. Cuando vamos a sacar un promedio, pues simplemente vamos a la fórmula promedio. Sí, al igual que la suma, miren, a medida que nosotros escribimos vamos a tener varias alternativas. Entonces tenemos promedio sí conjunto, promedio A y B de promedio. ¿Ok? Lo mismo sucedía para la suma. Para la suma tenemos suma cuadrados, suma series, productos, suma sí conjunto. Tenemos varias alternativas que ya las vamos a ir revisando. Entonces tenemos promedio y abrimos paréntesis. ¿Sí? Entonces, también en todas las fórmulas tenemos varias opciones. La primera es que directamente aquí nos va a aparecer cómo está estructurada la fórmula, cuál es su sintaxis. ¿Ok? Es decir, cómo van a estar, en qué orden o qué argumentos son los que yo debo ir colocando para que la fórmula funcione. En este caso, miren, me aparece promedio y me aparece número 1, número 2 y 3 puntos, ¿sí? Y me aparece entre el número 1 y el número 2 un punto y coma. Es decir, que yo entre cada argumento debo separar con un punto y coma. Eso va a depender de, de su computador. Hay computadores que están para que la separación entre argumentos sea la coma, otros que tal vez sea el arroba. Entonces, aquí directamente les va a aparecer cómo deben separar cada uno de los argumentos. Y al igual que vimos la clase anterior,
Y si recuerdan, este número 1, número 2, no hace referencia a que solamente puedan poner aquí en el número 1, pues solamente un valor. Y de ahí voy al número 2 y voy a poner otro valor, otra celda, y así voy a ir colocando cada una de las notas. Sí, en este caso tenemos 5 notas. Y cierro paréntesis. Importante, siempre tengo que, por cada paréntesis que abro, debo cerrar un paréntesis. Entonces, aquí tengo el promedio de estas 5 notas, ¿sí? Entonces tenemos la primera alternativa, ir escribiendo e ir seleccionando con el mouse cada una de las celdas. La otra, vamos a escribir promedio, vamos a abrir paréntesis y vamos a dar clic aquí arriba donde dice insertar función, justo arriba donde está la barra de la fórmula, ¿ok? Tenemos este símbolo que es para insertar función. Entonces aquí abríamos la ventana de ayuda o para poder configurar la fórmula de una manera un poco más amplia o ir a medida que vayamos escribiendo la fórmula, ir viendo si es que la fórmula está bien escrita o tiene algún error o nos va a generar algún error. Adicional a eso teníamos aquí la descripción de la fórmula, es decir, que todas las fórmulas nos va a aparecer de qué se trata o cuál es o para qué está hecha, cuál es el resultado que nos va a dar. En este caso, la fórmula promedio nos dice que devuelve el promedio, la media aritmética de argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y tenemos aquí los argumentos que van a componer esta fórmula, ¿sí? Entonces, si me entendieron bien la clase anterior, esto no es que es un número 1 y va a ser solamente un valor, ¿sí? Número 1 es el nombre que recibe el argumento. ¿Y qué nos dice? Número 1. Número 2 son entre 1 y 255 argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio. ¿Ok? Entonces, son argumentos numéricos, es decir, que puede ser una celda, puede ser, como les había dicho, un valor, o sea, que nosotros mismos escribamos, tecleemos el valor, puede ser un número, puede ser un rango de celdas, o sea, podría ser todo esto, o podría ser, pues, todo este rango de celdas, que son las 5 notas que nosotros tenemos, ¿sí? O podría ser una matriz, podría ser un valor que esté compuesto por varios valores. Y podrían estar en esta misma hoja, podrían estar en hojas diferentes o incluso en archivos diferentes. O incluso los valores podrían estar en la web. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos argumentos puede ser cualquiera de estas cosas que tenemos, cualquiera de estos detalles que tenemos acá. Una celda, un rango, un número, un texto o una fórmula. ¿Ok? Entonces, la primera colocamos cada una de las celdas con las que vamos a trabajar. Ahora vamos a poner promedio y vamos a seleccionar todo este rango de celdas. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos eh, de celda en celda. ¿Sí? Tenemos acá, si vamos aquí a la ventana, miren, tenemos el argumento 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada argumento es una celda diferente. En el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un solo argumento que es todo este rango de celdas. Entonces, cada argumento puede ser una celda o un rango, ¿sí? O incluso podría ser, como les dije en la anterior clase, promedio, podría ser, por ejemplo, un rango y un valor, ¿sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, aquí, miren, el argumento 1 desde la A4 hasta la D4, es decir, que va a ser los valores que están aquí, ¿sí? Y el segundo argumento va a ser un valor fijo, ¿ok? Entonces voy a colocar o a teclear o escribir el número 19. Entonces yo puedo ir combinando cada una de los argumentos. Y esto va a suceder en todas las fórmulas. Si entendemos esta partecita, va a ser mucho más fácil anidar, va a ser mucho más fácil combinar, porque estoy trabajando en cada argumento de manera independiente. Y entiendo que cada argumento puede ser todo esto. Sí, tengo varias opciones que podrían ser el argumento. Entonces, cuando yo me topo con fórmulas en las que me dice que el argumento es el número 1, número 2, etcétera, y que yo puedo poner hasta 255 números, que es el nombre del argumento,
quiere decir que yo puedo poner 255 combinaciones diferentes de celdas, de rangos, de números, de textos o de fórmulas, ¿sí? Cada argumento puede ser cualquiera de estas cosas. Y en este caso, pues, tenemos ya algunos ejemplos. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Ok, súper claro, ¿verdad? A ver, acá en el Sí, chat. profe. Ah, no dice. Ok. Listo. Entonces, como podemos utilizar de esta manera, vamos simplemente aquí a arrastrar la fórmula, ¿ok? Listo. Ya. Entonces, de entendida, lo que es suma, no tenemos la fórmula, así como tenemos suma, la fórmula resta. Sí, no hay esa fórmula, porque la resta es simplemente suma de valores negativos, ¿ok? Para promedio no tenemos tampoco la de división. Lo que tendríamos es la de cociente. Sí, cociente sería el nombre de la fórmula. Tenemos entonces la operación suma, resta, tenemos la multiplicación que sería, es producto. Eso, ya. Entonces tenemos, voy a escribirles por acá. Ya, entonces tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la división y tenemos la multiplicación. A ver. Y tenemos la multiplicación. Ya. Entonces, para cualquier suma, sigue siendo la fórmula suma. Para la resta tiene que ser igual la fórmula suma porque suman valores negativos, nada más. Sí. La división, la fórmula se llama cociente y para la multiplicación se llama producto. Ok, entonces vamos a ponerlas aquí. Entonces tenemos la suma, ay, perdón, tenemos la suma. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a sumar todos los valores de las 5 notas. Tenemos, bueno, la resta que les digo que no hay. Y tenemos la multiplicación, que es producto. Que igual me va a multiplicar todos estos valores. Y tenemos la división, que la fórmula es cociente. Ahí. Entonces aquí voy a poner ya esto como y dividido para 5, que son 5 notas. Vale. Vamos a poner aquí los valores ya. Ya. Ok. Esto con decimales. Ya, listo. Entonces tenemos el producto, que esto va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos los argumentos, que son número 1, número 2, lo mismo. Entonces simplemente voy a ir colocando todos los valores que quiero que se multipliquen. En este caso, pues tenemos la nota 1 a la nota 5. Entonces esos van a ser los valores que se van a multiplicar. Aquí me va a aparecer, por ejemplo, aquí tengo, miren, 12, 14, 15, 13 y 11. Entonces yo multiplico 12 por 14, por 15, por 13 y por 11. Entonces aquí obtengo este resultado de la multiplicación. Y para la división, que la fórmula se llama cociente, vamos a tener el numerador y el denominador. Entonces dice que nos devuelve la parte entera, es decir, sin decimales, de una división. Entonces aquí tenemos el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces, este valor dividido para este valor. Como nos va a dar solamente enteros, entonces 12 dividido para 5 me va a dar a 2 sin decimales, ¿sí? Entonces, la fórmula de la división me va a dar el resultado entero sin decimales, ¿ok? Por eso aquí me va a salir 2. Ya, entonces, bueno, estas serían las operaciones. Lo mismo, igual, tenemos los operadores para poder ir agregando
dentro de cada una de nuestras fórmulas. Podemos irlos agregando cuando nosotros necesitemos, ¿ok? Entonces, igual en las fórmulas podemos poner el más, el menos, la división o la multiplicación, entendiendo que siempre que nosotros pongamos, por ejemplo, aquí una fórmula, digamos, aquí cerramos, vamos, aquí necesitaríamos cerrar con 2 paréntesis, ok, ya, sí, entonces tenemos un paréntesis, otro paréntesis y cerramos los 2 paréntesis. Y a esto le podemos agregar cualquiera de los operadores, ¿sí? A esto le podríamos agregar cualquiera de los operadores y de ahí pues lo mismo, ir poniendo una celda, un rango, un número, un texto o una fórmula, ¿ok? Entonces, esto me va a hacer que pueda trabajar con los números, con fórmulas de distintas maneras. Por eso yo tenía una fórmula que les mostraba que era un poco más extensa, en la que simplemente sumaba todas las entradas y restaba todos los egresos. ¿Ok? Pero cada ingreso, cada egreso, pues tiene su particularidad, sus condiciones por las cuales se va generando el valor. Y a esos, pues simplemente les puedo ir generando las distintas operaciones. ¿Sí? Y esas operaciones pueden ser con celdas, rangos, números texto o fórmulas. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, como ven, las fórmulas, de alguna manera, las matemáticas son bastante sencillas, funcionan de manera bastante simple, y el Excel lo que nos va a permitir es ir complicando y generando nuevas condiciones para que nosotros podamos ir trabajando y procesando los datos que tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos promedios en los que están con decimales. Tenemos un 11.8, 8.8, 9.6 y distintos valores. Si es que están en la hojita siguiéndome, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar valores diferentes? Porque todas estas de acá, estos valores de aquí están con la fórmula aleatorio. Vamos una vez viendo esa fórmula. Ya. Entonces, aquí tenemos que todas estas, por eso cada vez que yo doy enter o me muevo hacia una nueva celda, los valores cambian. A ustedes también les deben estar cambiando cada vez que dan enter o ingresan una nueva fórmula. Entonces, la fórmula se llama aleatorio. Entonces tenemos de dos opciones para el aleatorio. Entonces tenemos aleatorio, simplemente, que me devuelve un valor aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Sí? Entonces, entre 0 y 1, pues existen una cantidad infinita de números, 0.5, 0.6, 0.7. Entonces, el aleatorio me va a marcar entre ese rango, entre 0 y 1, incluyéndoles a ambos. Y el aleatorio entre me va a preguntar o que yo especifique entre qué valores quiero que se generen los números aleatorios. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aleatorio igual aleatorio punto entre y abro paréntesis. Entonces, miren, aquí me aparecen dos argumentos, el inferior y el superior. Si voy a la ventana de la fórmula, entonces tengo aleatorio, que como les dije, me devuelve un número aleatorio entre los valores que yo especifique. Entonces, el inferior es el entero más pequeño que devolverá. Entonces, digamos que el número más pequeño quiero que sea 5 y el número más alto quiero que sea 20. ¿Ok? Y voy a poner aceptar. Listo, entonces esto yo lo arrastro en estas dos primeras filas que eran las que estaban todavía sin esa fórmula. Entonces yo la puedo arrastrar y en todas voy a ver lo mismo, ¿sí? Aleatorio entre 5 y 20, aleatorio entre 5 y 20 y las que están más abajito, que ya estaban puestas, están en aleatorio entre 0 y 20. Entonces cada vez que yo dé un enter, yo escriba, ingrese un dato nuevo y presione enter o borre un dato, los valores van a cambiar y se van a actualizar, ¿sí? ¿Entre qué? En estos de aquí entre 5 y 20 y en estos de acá entre 0 y 20. Esto me sirve para poder generar simulaciones o poder, en vez de estar escribiendo, cuando yo quiera practicar, quiera hacer algún ejercicio, quiera desarrollar una fórmula
que la quiera aplicar después. Entonces, para no estarme inventando y tipeando las notas, yo puedo simplemente coger un rango de, entonces, por ejemplo, ponemos una hoja nueva. Entonces digo, bueno, tengo la nota 1, la nota 2 y una nota 3 nomás. Ya. Y tengo varios alumnos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que quiero simular o ya hacer una fórmula para 75 alumnos. Entonces, selecciono todas las celdas, pongo igual, aleatorio, punto, entre, y de ahí, pues coloco, pongámosle entre 5 y 20, que era lo que habíamos puesto. Y para que esa fórmula se copie en todas las celdas que ahorita seleccioné, no solamente presiono Enter, sino presiono Control y de ahí el Enter. Control, Enter. Y ahí ya se va a aplicar la fórmula en todas las celdas que yo tengo seleccionadas. ¿Sí? Entonces, miren, ya generé una base de datos de 75 filas y de 3 columnas para poder yo empezar a practicar, a trabajar o empezar a desarrollar alguna fórmula que después ya la aplique con los datos reales. ¿Sí? Entonces quiero ver que me funcione, que esa fórmula ya quede bien para después simplemente copiarla a mi hoja donde ya voy a empezar a cargar los datos. ¿Ok? Entonces solo selecciono todas las celdas y después de escribir la fórmula, vamos a ponerla aquí entre 0 y 20. Si yo presiono Enter, solo se va a aplicar a una sola celda. Si presiono Control Enter, se va a aplicar a todas las celdas que yo tengo seleccionadas. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Estoy yendo muy rápido o muy despacio? No, ninguna pregunta. Ya. Listo. Ok. Entonces, siempre que trabajamos con números, vamos a tener, por ejemplo, con divisiones, con multiplicaciones, tenemos esto de los decimales. Nosotros podemos darle el formato para no ver los decimales, ¿no es cierto? Nosotros teníamos en la parte de aquí arriba el tema de los formatos, ¿no es cierto? Y teníamos específicamente estos dos botones para poder aumentar o quitar decimales. Entonces, si doy clic acá, estoy aumentando decimales y si doy clic acá, iba a restar decimales, ¿sí? Pero tengan algo en consideración. El valor no va a cambiar, simplemente es un formato, es una máscara o una mascarilla que nosotros le ponemos a los datos, ¿se acuerdan? Entonces, este 9.6, que yo le coge y le quite los decimales, no hace que el valor de la celda sea diferente y que deje de ser 9.6. Si yo le multiplico por 2 este valor, no me va a salir 20, me va a salir, dejémoslo aquí, esto aquí para que no se mueva. Ya. Así ya. Listo. Entonces, si este valor que tengo aquí, como estaba con aleatorio, se cambió por eso. Si este valor le quito los decimales, ya no es 8.6, me aparece solo el 9. Pero si yo a este valor le multiplico por 2, entonces debería darme 18. Y el valor que estoy viendo es 17.2, porque el que me está multiplicando o el valor de esta celda es 8.6. ¿Sí? Y me está multiplicando y me está haciendo 17.2. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los valores que yo siempre obtenga a través de operaciones matemáticas, de suma, resta, multiplicación, división, un promedio, que me den decimales, van a mantener los decimales, a pesar de que yo le aumente o le quite esto de acá. Esto de acá es solamente un formato. Ahora, si yo quiero que por ejemplo, cuando sea aquí, como en este caso, que es un 8.6, se transforme en 9, porque tal vez esto corresponde a un inventario, no sé, o pueden ser personas. Entonces, ¿cuántas personas tengo en promedio en nómina? ¿Cuántos vehículos debo pedir para poder realizar el transporte de todos los trabajadores? No sé, cuánta ropa, cuántos sacos debo pedir para nómina? Estoy comprando indumentaria.
tal vez zapatos, yo qué sé. Entonces, en esas ocasiones, yo no puedo pedir 8.6 carros, no puedo planificarme para 8.6 personas. ¿Ok? Hay cosas que no vamos a poder trabajar con decimales. Obligadamente, si ya tenemos un 8.1, debemos trabajar para 9, ¿sí? Porque no puedo servir tal vez 8.1 platos o comprar 8.1 platos para un evento. No puedo comprar 8.1, 8.6 chompas, sacos, uniformes para las 9 personas que tengo. Perdón. Entonces, obligado, necesito redondear ese número, necesito quitarle los decimales y que de aquí en adelante, por ejemplo, si esto es la cantidad de cosas que necesito, por ejemplo, platos, yo acá me estoy realizando un presupuesto. Entonces, quedémonos con los platos, ¿ya? Entonces, digamos que estoy planificando un evento y aquí estos son los valores de la comida de los platos que voy a necesitar. Vamos a dejarlo aquí para que no se me cambie. Ya. Entonces, estos son los platos que voy a necesitar. Cada plato, no sé, cuesta unos $15, pongamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar esto por el valor de $15 que cuesta cada plato. Ya. Entonces, al final, yo voy a tener pues el presupuesto o el dinero que voy a necesitar, es decir, $2,803,25. ¿Ok? Entonces, yo pido que me autoricen o yo me presupuesto pues con $2,803,25 para cubrir la comida de todos, pero tal vez no tome en cuenta o lo único que hice fue coger aquí y quitar los decimales. Ya, y multipliqué. Sí, entonces ahí me saqué este valor. Ahora, veamos qué pasa si yo a este valor le agrego una fórmula que se llama redondear. Y le pongo igual redondear. Vamos a redondear aún más, ya les muestro todas las variaciones de este número con 0 decimales. Y hago la misma operación. Cada plato cuesta $15 y voy a multiplicar este valor por los $15 que cuesta cada plato. Listo. Entonces ahí sí, ya hice la operación correcta. Y miren la diferencia. Sí, entonces aquí tengo 2,803 y acá tengo 2,910. Entonces, al final resulta que voy a pagar y obviamente no, el catering no me va a cobrar por 8.6 platos, me va a cobrar por 9. Entonces, me van a faltar en este caso, pues, $100. Ok, entonces ahí es cuando a veces se comete errores, cuando presupuestamos, cuando hacemos este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque estamos simplemente aquí ocultando los decimales, pero no estamos cambiando el valor de la celda. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando trabajemos de esta manera, tenemos la fórmula redondear. ¿Sí? Y entonces, no. Listo. Entonces, la fórmula con la que a continuación vamos a ver es la fórmula de redondear. Ok. Entonces, esta fórmula redondear tiene algunas variaciones. Tenemos redondear múltiplo, redondear impar, redondear par, redondear más y redondear menos. Entonces tenemos redondear punto múltiplo. Tenemos redondear punto más, redondear punto menos, redondear punto par y redondear punto impar. Ya, ok. Y solo redondear también creo que es. Sí. Ya. Listo. Entonces, al igual que la suma, multiplicación y algunas fórmulas, esta también tiene todas estas variaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a verlas de una en una, ¿ok? Un poquito esto ya.
Ya, vamos entonces por redondear. El valor con el que vamos a trabajar es con el que está acá del promedio, porque ese tiene decimales, ¿ok? Entonces vamos con la primera, redondear. Entonces abrimos paréntesis y tenemos dos argumentos. El uno que nos dice el número y el otro que nos dice el número de decimales. Si venimos de acá, tenemos número es el número que deseamos redondear. Entonces sería el valor que tenemos acá. Entonces le podemos seleccionar la celda. ¿Ok? Entonces este va a ser el valor con el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces aquí nos aparece, en esta celda está este número. Ahora, en la otra, el otro argumento nos dice números decimales. Entonces dice, especifica el número de decimales al que desea redondear. Los números negativos se redondean hacia la izquierda de la coma decimal. 0 se redondea al entero más cercano. Entonces aquí, ¿cuántos decimales queremos que queden dentro de del resultado? Entonces en este caso, en el que ahorita acabamos de hacer, pues tenemos aquí dos decimales, le vamos a dejar con 0 decimales. Entonces el valor que debemos colocar aquí es 0, porque queremos que se quede con 0 decimales. Y ponemos aceptar. Y de ahí podemos arrastrar la fórmula. Sí, entonces los valores, por ejemplo, acá tenemos 8.67, este creo que era mucho más extenso, exacto, ya. Y este de acá también, y este de acá también. Ya, listo. Entonces, miren, aquí tenemos que este valor, por ejemplo, el 8.66667 se convirtió a un 9 sin decimales, lo mismo el 12.666 se hizo un 13 sin decimales y lo mismo para este de acá. Este de acá como está en de la mitad para abajo, hacia 7.33, miren, se redondeó hacia el 7. En cambio, los otros se redondearon hacia el inmediato superior por los decimales que tienen, ¿ok? Entonces, pero lo que sí es que todos estos se quedaron con decimales en 0, ¿ok? Entonces tenemos el valor en 0. Entonces aquí tenemos solo dos argumentos, el número y la cantidad de decimales que queremos que quede. Digamos, por ejemplo, para estos dos que están así con muchos más decimales, tienen decimales muchos más extensos, pongámosle, por ejemplo, decimales de 3 decimales. Sí, entonces le cambié aquí la fórmula, le puse aquí la celda, que es el número, el primer argumento, y el valor de 3 para la cantidad de decimales que quiero que se muestren. Sí, entonces en todos me voy a quedar con 3 decimales. 6.25, 75 y miren, aquí lo mismo. Me va a redondear al valor, pero con 3 decimales. Entonces me va a seguir, va a continuar con 3 decimales. Sí, lo mismo aquí, 33, 33, 12, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 7. Entonces me dejó con 3 decimales. Si a esto igual ahora le cambio a 2. Entonces aquí, miren, me deja con 6, 7, 6, 7, 6, 7 y 3, 3. Con 1. Miren, aquí ya lo redondea. Por ejemplo, el 75, el 14.75 a 14.8, el 6.25 a 6.3. Y lo mismo para estos de acá, 8.7, 12.7 y el 7 a 7.3. ¿Ok? Y si es que le dejo, como le dejamos al inicio, con 0, entonces ahí sí ya me desaparecen los decimales y se redondea el entero. Hasta aquí preguntas. ¿No? Ok. Bueno, a ver. Vamos con el siguiente. A ver, para este, a ver, quisiera que me ayuden para que participen un poquito. ¿Quién está en el computador para que lo haga o para que o quién se anima a irme dictando cómo lo vamos resolviendo? A veces ya cuando nos ponemos a hacer es cuando encontramos las dificultades. A ver, ¿quién se anima? Para que me vaya dictando qué es lo que vamos a ir haciendo acá y o qué es lo que vamos a ir esperando ya. A ver, vamos con Cristian.
Si estás ahí, Cristian. Cristian a la 1, Cristian a las 2. Solo se han conectado y están viendo. Bueno, les invito a que participen. Excel no se aprende viendo, se aprende haciendo. A ver, ¿quién se anima? Alguien que esté en el computador para que comparta y pueda hacer el ejercicio. ¿Nadie? Vamos, equivocándose se aprende. Bueno, si quieren que solo yo hable. Si quieren sacarle provecho al curso, traten de participar, preguntar, hacer ustedes y así van a aprender. Si solamente me ven hacer las cosas, se van a olvidar, no van a aprender. Recomendación, practiquen, háganlo. Si solamente están viendo, no hace sentido que se conecten ni siquiera a las clases en vivo. Les grabo y les envío por video y ven en el horario que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero solo viendo no van a aprender. A ver, vamos entonces con la segunda. La de redondear por múltiplos, pues no está con la palabra completa, solamente va a estar punto múltiplo. Abrimos paréntesis y vamos a tener igual dos argumentos. El primero va a ser el número, que vamos a seleccionar acá, y el segundo va a ser, aquí me dice múltiplo. Múltiplo, vamos aquí a colocar cualquier número en el que yo quiero que sean los múltiplos en los que se va a redondear el valor. Entonces yo puedo redondear de 5 en 5, de 10 en 10, de 2 en 2, de 3 en 3, el valor que ustedes quieran. Supongamos que yo quiero redondear en múltiplos de 8. Entonces voy a poner el número 8 ahí. Sí, entonces, ¿qué valores tenemos acá? Voy a ocultarle esto un poquito que esto nos está estorbando. Ya. Entonces, ¿qué valores tenemos acá? El 8. Entonces, 8.6, el inmediato más cercano en múltiplo de 8 sería el 8. Para el 13, ¿qué valor sería? ¿Qué debería colocarme acá cuando yo arrastre? ¿El 8 o el 16? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuál creen que se redondea? ¿Al 8 o al 16? Al 8. Ya, a ver, veamos. Entonces, le redondeamos acá y me redondeó al 16. ¿Qué pasó? ¿Por qué creen que se me redondeó al 16? Porque es mayor de 8. A ver, lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, casi, pero no. Porque acá igual este es mayor que 8 y me quedó en 8. Vamos a ir hasta todos los demás, ¿ya? Listo, entonces miren, 8 me redondeó al 8, 6.4 me redondeó al 8, 9.6 al 8, 14 al 16, 9 al 8, 12 al 16, este 14.5 al 16, este 12 al 16, este 10 me redondeó al 8. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que Excel toma la decisión hacia cuál redondear? Yo le puse el múltiplo de 8, entonces le sobreentiende que debe ser mayor al número de que le puse una fórmula. Perdón, Luis, te escucho súper bajito. No te entendí lo que me dijiste. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, eso decía que en la fórmula ya le puso el múltiplo de 8, entonces sobreentiende, que bueno, le sobreentiende Excel que debe ser mayor. Entonces, por ende, al ser 13 o 14 le hace el múltiplo y entonces son, por ejemplo, 16, entonces no le está determinando otro valor. Ok. Listo, a ver, entonces, Profe, dime.
Dime, Gaby. Pero, ¿por qué le deja el 9.6 en 8? Se supone que es mayor que 8. Ya. A ver, voy a explicar cómo funciona ya. Por ejemplo, si yo tengo aquí, tengo las unidades, ¿no es cierto? Tengo 8.6, tengo 6.4, 9.6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está del 5 hacia acá, me va a redondear al inmediato superior, ¿no es cierto? Porque es la mitad más 1. Porque es 3.5, entonces ya eso me redondea a 4. 3.6 me redondea a 4. 3.2 me redondea a 3 porque no es la mitad más 1, sino al revés, que sería en este caso hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, el 4, el 3, el 2, el 1, los decimales que tendría acá, por ejemplo, aquí tengo el 6, acá tengo el 8, acá, por ejemplo, tengo el 2 y me redondea al inferior. ¿Se acuerdan? El anterior. Si tengo acá, por ejemplo, el 3, me redondea al inferior. Acá tengo el 7. Si tengo en la mitad más 1, aquí, por ejemplo, el 6, me redondea al inmediato superior. Entonces, de 8.6 a 9, de 12.6 a 13, de 14.75 a 15, miren, de 9.25 a 9, ¿sí? Entonces estoy acá, en esta parte de aquí. Ahora, si estoy hablando, esto es en decimales y eso ya lo entendemos, ¿no es cierto? La mitad más 1, pues estamos redondeando hacia arriba, hacia el inmediato superior. Y pues menos de la mitad estamos redondeando al inmediato inferior. Lo mismo va a pasar con los múltiplos. Entonces, tengo yo entre el 8 y el 16. Si yo voy al punto medio, ¿sí? Sería este de aquí. Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, todo lo que sea menor a 12 me va a redondear hacia el inferior y todo lo que sea mayor al punto medio me va a redondear hacia el superior. Entonces, tengo el 8 y el 16 que serían los extremos y de ahí pues voy hacia la mitad. La mitad pues sería el 12. Pues todo lo que esté de 12 para arriba estaría en la mitad más 1 y todo lo que esté en el 12 para abajo estaría en la mitad, menos de la mitad. Y va a suceder lo mismo que sucede con los decimales. Entonces me va a redondear al inmediato superior, sea que esté o hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Entonces, 8.6, ¿dónde se ubica? Está aquí. Por eso me redondea al 8. El 13 está acá y por eso me va a redondear hacia el inmediato superior, que en este caso el 16. El 14.4, lo mismo. ¿Dónde está? El 14.4 está acá, me redondea al inmediato superior. Aquí tenemos el 2, está justo en la mitad. Entonces, si tengo un valor 2.5, ¿a dónde me redondea? A 3, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. Aquí tengo el 2 y me va a redondear al inmediato superior porque está justo en la mitad. Y lo mismo pues tenemos acá para el 12.6 y el resto pues están justamente en este rango de datos que son en la mitad hacia abajo. Sí, el 8, el 9, el 10, el 11. No sé si ahí ya quedó mucho más claro cómo funciona. Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, esto por ejemplo, ahorita lo hicimos con el 8 y puede ser el múltiplo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí en vez de 8 podríamos decir que sea con un múltiplo de 5. Y vamos a poner Enter. Y miren lo que pasa. Entonces, lo mismo. Ahora aquí tendríamos los valores desde el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahora la mitad, ¿cuál sería? El 7, ¿no es cierto? Y estaríamos así. Y así igual va a irme en ese múltiplo de acuerdo al valor que nosotros tenemos. Entonces tenemos el 8.6 va a estar ubicado en la parte de acá y me va a redondear al 10. Y así el resto de números. Entonces tenemos el 13, me redondea al 15, el 8 al 10, el 6.4 me redondea a 5 y así cada uno de estos, de los que tenemos acá. Entonces ustedes pueden ir jugando con diferentes múltiplos para ver con los valores que ustedes tienen acá cómo se va generando el resultado. Entonces aquí le estamos redondeando a un múltiplo en específico.
que puede ser el que ustedes quieran, 5, 8, 3, 2, y eso pues va a depender de la situación en la que ustedes estén. Por ejemplo, no sé, esto por ejemplo me topé, hicimos una tablita que le sirvió mucho a una ex alumna en la que ella trabajaba en lo que eran eventos. Entonces, hay cosas en las que siempre se trabajan de acuerdo a ciertos múltiplos, porque en los eventos no hay personas que van, que generalmente vayan a ir solas. Siempre o van en pareja o al menos van entre 3 personas. Entonces ya tenía una manera de ir determinando cuándo era esto y de esa manera calculaba justo con esta fórmula. Entonces ella ponía de acuerdo a lo que ella, de las variables que ella tenía, entonces ya decidía cuál iba a ser el múltiplo para calcular la comida, para calcular bebidas, para calcular meseros, para calcular diferentes cosas donde ocupábamos mucho esto. Sí, entonces ustedes ahí igual dependiendo en el rubro al que ustedes se dediquen, en donde ustedes trabajen, pues esta fórmula les va a ser muy útil para poder trabajar de acuerdo a múltiplos específicos, porque hay cosas que no podemos comprar en fracciones, no hay cosas que, o no hay algunas cosas que debemos trabajar con decimales, sino tenemos que obligadamente trabajar con números enteros y a veces en múltiplos específicos. Hay cosas, por ejemplo, como cuando uno importa, ya tienen un estándar pack en el que ustedes pues ya vienen paquetes de 5, de 10, de 15, de 20, de 15, de lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, en donde yo trabajo, el CKD, el material ya viene empaquetado en múltiplos de 15. Entonces, si es que yo necesito 16, yo tengo que comprar 2 paquetes. No puedo comprar uno y una fracción. Obligado tengo que comprar los 30 por los 16 que necesito. Porque todo viene empaquetado en paquetes de 15. Entonces ahí yo voy a utilizar esta fórmula y voy a ponerle aquí el múltiplo de 15. Entonces yo así ya tengo exactamente cada vez que hago un cálculo cuánto va a venir realmente y ya saber cuánto desperdicio. ¿Por qué? Porque el paquete viene de 15. Entonces, si yo necesito 16, entonces en el presupuesto, en la compra, tienen que estar obligado 30, que son los que voy a comprar porque vienen en paquetes de 15. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las aplicaciones prácticas en las que van a utilizar esta fórmula. No sé, por ejemplo, Luis, ¿en qué rubro trabajas? ¿A qué te dedicas? A ver si es que están despiertos. Luis está dormido. Luis, no está Luis. Está dormido Luis. A ver, vamos con Joana. Sí, soy coach. Lo que ahorita también estoy haciendo es con un grupo de hacer ejercicios, entonces estamos siguiendo los pasos que cada persona hace. Ya, entonces ahí, bueno, con un tema de personas, cuando te presupuestes o lo que sea, de ley, o sea, tampoco puedes utilizar, no puedes trabajar con una persona y media, ¿no es Claro. cierto? Antes lo que hacía también era lo que hacía ordenaba productos, entonces ahí veía cuánto valía y cuánto necesitaba el departamento de rehabilitación. Entonces ahí utilizaba esos números. Chévere. Y ahí espero, pues ahora ya tenemos más claro. Si trabajamos con decimales, pueda que nos dé, cuando trabajamos con presupuestos, pues diferencias de este tipo, ¿no es cierto? Si trabajo con decimales y trabajo con enteros, ¿sí? Entonces ahí hay algunas cositas que nos pueden servir muchísimo. Listo. A ver, vamos con el siguiente que tenemos de esta fórmula, que es redondear a más. Entonces vamos a poner redondear punto más. Abrimos paréntesis y vemos que tenemos igual un número y un número de decimales. Entonces, nuevamente vamos a seleccionar el número y vamos a ponerle 0 decimales. ¿Ok? Vamos a ver aquí que hay una diferencia en, por ejemplo, este valor de acá. Miren, entonces aquí yo le estoy o esta fórmula que me dice redondear a más,
Entonces ya no va a tener en cuenta lo que veíamos antes, que el punto medio y de ahí se iba o hacia el inmediato inferior o hacia el inmediato superior. Si es que yo estoy trabajando con la fórmula redondear a más, por cualquier decimal siempre se va a ir al inmediato superior. Por ejemplo acá, miren, tenemos el 7.3. Con la fórmula de redondear me daba resultado 7. Ok, entonces estaba redondeando al inmediato inferior, pero miren acá ya me está dando, me está redondeando al inmediato superior. Lo mismo, por ejemplo, para el 6.25. Entonces un valor más pequeño y lo mismo, me va a redondear al inmediato superior. Aquí tengo el 9.2, que es un valor más pequeño y me está redondeando a 10. Entonces, creo que queda claro, ¿no es cierto? Si pongo redondear punto más, no importa el decimal, que tan pequeño sea, con que ya supere el 0, ya me va a redondear al valor siguiente. Entonces, por ejemplo, acá si le pongo el 8.1, entonces lo mismo, miren, aquí en la primera me está redondeando a 8 y acá ya me está redondeando a 9. Entonces, el redondear a más, lo que va a hacer es, de cualquiera de los valores que tengo aquí, me va a redondear al inmediato superior. No va a tomar en cuenta ni el punto medio, sino inmediatamente hacia el superior. Y lo mismo va a ser en cambio con el redondear a menos, solo que va a funcionar al revés. No importa qué tan cerca esté al 9.99, sino ya me va a redondear al inmediato inferior. Entonces aquí le podemos redondear, punto menos. Y aquí pues vamos a seleccionar el número y la cantidad de decimales, que lo podemos dejar igual en 0. En todos estos podemos poner la cantidad de decimales que queremos que se mantengan. Ok. Entonces aquí miren, tengo este por ejemplo, 9.8, que en todos me redondea a 10, a 10, a 10, y en este ya me redondea a 9. ¿Por qué? Porque es al inmediato inferior de cualquiera de los números que tengamos, de cualquiera de los decimales que tenemos. Ok, siempre me va a redondear al inferior. Lo mismo acá, tenemos el a 8, este de acá igual a 8 y a 12. Ok, lo mismo aquí a 9, 14.75 me redondea a 14. Entonces siempre va a ir en cambio en esta dirección. Vamos con el siguiente. Redondear punto par. Redondear punto. No. Redondea punto par. Abrimos paréntesis. Y aquí solamente me da un argumento que seleccione el número. No me da decimal para poner decimales. Solamente tengo un argumento que es el número. Y aquí es no redondear, sino redondea. Listo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a redondear, pero en pares. Entonces tengo 8.10. Entonces, como ya está por encima del 8, al que me va a redondear es al inmediato superior. Entonces aquí tengo a 10. El 13 me está redondeando ya a 14. 8 se mantiene en 8. 6.4 me redondea al inmediato superior par. 7 no es par, entonces me redondea al siguiente que es el par. Y así tenemos todos los demás. Entonces, miren, por ejemplo, 12, como ya tiene un poquito más, ya es más de 12, me redondea al siguiente par. Lo mismo acá. Entonces, este de aquí lo que va a redondear es que si ya encuentra un decimal, algún decimal adicional, me va a redondear al inmediato superior, pero al inmediato superior par. Sí, entonces no, aquí no, como ven, no voy a encontrar ningún valor que sea impar. Sí, 10, 14, 8, 10, 16, 12, todos los valores son pares. Entonces aquí, y lo mismo va a ser para redondea punto impar. Y lo mismo, aquí solamente tengo un argumento que es el número. Y arrastramos. Entonces aquí lo mismo, solo que ahora va a funcionarme con los impares. 8.9 el inmediato superior impar es el 9, el 13, 6.4 el inmediato superior es el 7, par impar. Y así con todos los demás.
Sí, 9.8, acá bien tenemos al 11 o tenemos al 10, dependiendo de con cuál esté trabajando, con par o impar. Entonces, en distintas situaciones, pues les va a funcionar la una o la otra. Pero como ven, solamente para redondear, yo puedo redondear y trabajar un número que tengo decimal, perdón, con decimales, ¿sí? Y yo quiero realizar algún presupuesto, quiero calcular cuántos en realidad necesito, pues tengo la opción de redondear en múltiples opciones, ¿sí? Con las que voy a poder trabajar. Y esto pues me va a ayudar, me va a evitar un montón de trabajo y errores. Preguntas, inquietudes. ¿Fácil o difícil? Me fui un ratito. Preguntas, inquietudes. ¿Fácil o difícil? No, Voy a para si es que tengo alguna pregunta. Sí, Ya, sí. Ahí practiquen, traten de aplicarlo a diferentes situaciones con las que ustedes trabajen y ahí van a surgir tal vez las inquietudes. Listo. Bueno, si no tienen más inquietudes, si no tienen preguntas, pues nos quedaríamos hasta aquí. ¿No hay alguna inquietud o pregunta adicional? No. Ok, por mi parte no. listo. Bueno, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un excelente domingo. Muchísimas gracias por conectarse. Continuamos la próxima semana. Muchas gracias. muchas gracias, profe. Gracias. Que tengan una Gracias, buen excelente fin de semana semana. a todos. Chao, chao. Gracias.